Éxodo capítulo 25, verso 16. Como le decía, el testimonio entonces es un tema relevante en la Escritura, del cual se habla muy poco, pero que como vamos a mirar, la Escritura abunda en el testimonio. Como les decía entonces, el arca del pacto fue llamada el arca del testimonio. Verso 16 de Éxodo 25 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo ¿qué? Te daré. ¿Qué pondrá en el arca? El testimonio. Por eso es que el arca, como ahorita vamos a mirar, el arca es llamada el arca del testimonio. Vaya conmigo por favor ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 21, más adelante. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás ¿qué? El testimonio. Pregunta: ¿a qué estaba dentro del arca? El testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? Los mandamientos. Muy bien. Los mandamientos. Vaya conmigo por favor a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Dice la palabra del Señor: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué le dio el Señor? 2 tablas, ¿cómo las llama? Del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sabemos qué tablas son, ¿no? Las tablas de los 10 mandamientos. El testimonio entonces, nos dice allí la Escritura, es la ley dada por Dios. El arca recibe el nombre del arca del testimonio porque contenía las tablas de la ley, o como dice acá, las tablas del testimonio. Vaya conmigo a Levítico 24, 2. Levítico 24, 2. Dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Verso 3. Fuera del velo del testimonio. ¿Cómo llama el velo? Entonces ya tenemos el testimonio, que son las tablas, el arca del testimonio, y además llama ¿qué? El velo del testimonio. Éxodo capítulo 38, verso 21. Éxodo 38, 21. Dice allí la palabra del Señor: estas son las cuentas del tabernáculo del... ¿Cómo llama el tabernáculo? Del tabernáculo del testimonio. Las tablas del testimonio, el arca del testimonio, el velo del testimonio, el tabernáculo del testimonio. Pregunta: ¿acaso es importante el testimonio? Sí. El testimonio es muy importante porque, como la ley se enseña, sin testimonio no podría haber justicia. Éxodo 22, 10. Lea conmigo. Éxodo 22, 10. Dice allí: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal o a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si lo hubiere sido arrebatado por fiera, ¿qué le debe traer? Testimonio. ¿Le traerá testimonio de qué? De ese animal que supuestamente fue
dañado por una bestia o por una fiera, ¿cierto? Sigamos mirando. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Deuteronomio 19, 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos se mantendrá ¿qué? La acusación. El testimonio hace parte de hacer una correcta justicia. Pero Corintios nos habla del testimonio acerca de Cristo. ¿Tendrá relación? Sí, ya lo vamos a mirar. El testimonio, hermanos, entonces, es algo que la Escritura nos habla durante toda ella, aún en el Nuevo Testamento, vamos a mirar algunos versículos, de tal manera que el testimonio hace que Dios pueda hacer justicia y pueda también guiarnos a nosotros a hacer justicia. Pero no solamente en cuanto a la justicia, también era un recordatorio. Lea conmigo por favor Josué 22, 26. Josué capítulo 22, verso 26. Dice la palabra del Señor: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino ¿para qué? Para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Lo contextualizo para que usted recuerde. ¿Recuerda usted que habían 2 tribus y media que vivían al oriente del Jordán? Cuando se hizo la conquista, 2 tribus, no recuerdo exacta, creo que era media tribu de Manasés, que estaba allí, y habían otras 2 tribus que estaban en el lado oriental del Jordán. Y las demás tribus, las otras 9 y media tribus, vivían al occidente del Jordán. A ellos les preocupó que de aquí a mañana, como dice, no lo reconocieran como parte del pueblo de Israel. Entonces hicieron un altar grande, de tal manera que lo pusieron como ¿qué? Como testimonio, como recordatorio de que ese altar serviría para que tanto los unos como los otros recordaran de dónde son. Ustedes van a recordar que nosotros somos de ustedes, porque nosotros de aquí a mañana morimos, dice. Pero no, y nuestros hijos y sus hijos, que tal no lo reconozcan. Entonces vamos a poner este testimonio, un recordatorio. También se habla del testimonio para hacer transacciones comerciales y contratos. Ruth capítulo 4, verso 7. Ruth capítulo 4, versículo 7. Usted recordará la historia de Ruth, ¿cierto? De Booz y Ruth. Dice allí en el verso 7: había desde hacía un tiempo esta costumbre en Israel tocante a ¿qué? ¿No han llegado allá? A la redención. Tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía ¿de qué? De testimonio en Israel. También el testimonio se le daba a los reyes. Segundo de Reyes, capítulo 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 12. 11, 12. Segundo de Reyes 11, 12. Dice 11, 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y ¿qué más le dio?
y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. ¿Qué era el testimonio? El testimonio era una copia de la ley de Dios. Entonces se coronaba y se le daba el testimonio, esa ley de Dios, para que él la leyera. Inclusive tenía que hacer una copia según la ley. El rey tenía que hacer una copia de esa ley, ¿cierto? Ese era el testimonio. Las fiestas solemnes eran igualmente un testimonio de Dios para con su pueblo. Salmo 81:3. Salmo capítulo 81, verso 3. Dice la palabra del Señor: tocad la trompeta. ¿En qué momento? En la nueva luna, ¿cierto? Eso es una fiesta. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Por qué? Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. La constituyó. ¿Quién la constituyó? El Señor Dios. ¿Cómo qué? Como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Él dice en pocas palabras que les estableció fiestas solemnes, específicamente parece que es la fiesta de la Pascua, como testimonio, para recordatorio de ¿qué? De que Él los había rescatado. ¿De dónde? De Egipto. La creación y la provisión de Dios dan testimonio dan testimonio de Dios al mundo. Hechos 14:17. Hechos 14:17. Leámoslo del 16 para que podamos contextualizarlo. Pablo está predicando en Listra. Dice el verso 16, en esa predicación: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él está hablándole a personas que no son creyentes. Les está diciendo lo que Dios ha hecho. Verso 17. Si bien, o sea, a pesar de que los dejó andar en ¿qué? En sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo, ¿qué hizo Dios? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. O sea que el hacer bien o la bondad de Dios es testimonio, dándonos lluvia del cielo. ¿Qué es la lluvia? Testimonio de Dios. Y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La creación, la providencia de Dios, la provisión de Dios da testimonio de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 19? Los cielos cuentan ¿qué? Los cielos, la creación da testimonio de que hay un Dios. Dios no se dejó, como dice ahí, sin testimonio a sí mismo, ¿cierto? Y finalmente, acercándonos más y más a nuestro tema, el Evangelio es el testimonio que Dios ha dejado a las naciones. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice la palabra del Señor. Mateo 24:14, amén. Dice: y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio predicado a todos da testimonio. De tal manera que entonces, como dice la Escritura, no hay excusa. Aquel que haya oído el evangelio, ya hay un testimonio. De tal manera que no tiene excusa. Los milagros del Señor son también testimonio a los sacerdotes, dando autenticidad de Cristo como Señor. Dice allí en Mateo 1:44, por favor. En Marcos 1:44.
El contexto es un leproso, ¿recuerda? Un leproso que es sanado. Y el Señor le dice al leproso: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate a quién, al sacerdote, y ofrece por tu purificación. ¿Qué debe ofrecer? Lo que Moisés mandó, o sea, según la ley. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. El milagro de la sanación, o los milagros inclusive todos, eran para testimonio. Aquí en este caso específicamente, ¿a quiénes? A los sacerdotes. ¿Daban testimonio de qué? De que Cristo era ¿qué? El Señor, o es el Señor, ¿cierto? La persecución de los siervos de Dios, óigame bien, la persecución de los siervos de la iglesia es para testimonio, para aquellos que no reciben el Evangelio. Marcos 13:9. Marcos capítulo 13, verso 9. Dice la palabra del Señor: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán ¿a dónde? A los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Aún la persecución de la iglesia, aún la persecución de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, sirve para testimonio. Lea conmigo, por favor, Apocalipsis 1:9 para mirar un poco más sobre esto. Apocalipsis 1:9. Mire lo que dice Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué estaba allí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de... ¿Por qué estaba allí encarcelado? Porque él estaba prisionero. ¿Por qué? Por causa de la palabra y del testimonio. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 9, Apocalipsis 6:9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. El evangelio da testimonio, la creación da testimonio, la persecución de sus siervos da testimonio. Juan el Bautista dio testimonio. Lea conmigo Juan 1:7. Juan el Bautista dio testimonio. Dice Juan capítulo 1, verso 7. Este vino, está hablando de Juan. ¿Por qué vino? Por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio ¿de quién? De Cristo. A fin, dice, de que todos creyesen por él, o por la predicación, ¿cierto?, de él. En el mismo Juan, el capítulo 5, verso 33, Juan 5:33, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él, o sea Juan, ¿qué dio? Dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Pero no solamente Juan dio testimonio de la verdad. Las obras que Cristo hizo, como lo veíamos hace un momento, dieron testimonio. Eso lo dice el Señor en el mismo capítulo 5 de Juan. En el verso 36, mire lo que dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, está diciendo, Juan dio testimonio de mí, pero les voy a mostrar un testimonio aún más grande. ¿Cuál? Dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, ¿qué hacen esas obras? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. No le crean a Juan. Ok, entonces créanle a las obras, porque ellas también dan testimonio. Ah, ¿no le crees a Juan el Bautista? ¿No crees a mis obras? Ah, bueno, el Padre también da testimonio de mí. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado ¿qué? Testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
¿Cómo dio el Padre testimonio de Cristo? ¿Recuerdan? En el bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos habían allí? No sabemos. Pero muchos oyeron la voz. El Padre dando testimonio de su Hijo. Cuando el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Estaba allí los 3 discípulos y ellos escucharon la voz. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces Juan el Bautista dio testimonio, las obras dan testimonio, el Padre da testimonio, las Escrituras dan testimonio. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Quieren otro testimonio? Juan 8:14. No, perdón. Juan 15:26. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué hará el Espíritu Santo? Él dará testimonio acerca de mí. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Ya vimos, Juan, las obras, el Padre, el Espíritu Santo, pero el mismo Cristo. Juan 8:14, ahora sí. Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Juan 8:14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Cuando la persona daba testimonio de sí misma, según la tradición judía y la ley, este testimonio no era tenido como válido, sino que otros debían dar testimonio. Entonces Cristo les dice, miren, sin embargo Él dice, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. En otras palabras, el Señor, en su caso, es diferente. Él es testigo fiel de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él viene del Padre. Él no es como nosotros, en pocas palabras. Nosotros venimos porque el Señor nos hizo, ¿cierto? En el caso del Señor, Él no es creación. Él entonces puede dar testimonio de sí mismo. Y finalmente, los apóstoles dieron testimonio del Señor. Juan 15:27. Juan 15:27. Dice la palabra del Señor: y vosotros daréis testimonio. El Señor les está hablando. ¿Recuerda Juan 15? Donde les habla que Él es la vid y ellos son los pámpanos. Está hablando con ellos y les está diciendo: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde ¿cuándo? Pregunta: ¿por qué los apóstoles podían dar testimonio de Cristo? ¿Porque alguien les contó de Cristo? Porque lo vieron, porque caminaron, como dice Pedro por allá, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, tocante al verbo de vida. Juan también dice. ¿Por qué? Porque Pedro, y si sale en las cartas de Pedro, Pedro dice, él dice lo que nosotros oímos. Porque ¿qué oyeron ellos en el monte de la transfiguración? El testimonio de ¿quién? Del Padre. Este es mi Hijo. Ellos entonces dicen, somos testigos fieles porque estamos hablando de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que palpamos. Ellos caminaron con el Señor, oyeron su palabra y ellos pueden dar testimonio de que Él es el Mesías. ¿Cierto? Los apóstoles podían dar testimonio. Ahora, ellos luego iban a ser enviados. Óigame bien. Ellos iban a ser enviados a dar testimonio de Cristo. Pero, ¿será que solo con las palabras ellos podían decir sí, damos testimonio? Sí, quizás sí, pero el Señor les añade algo. Les da poder para que no solamente sus palabras, sino el poder de testimonio de que ellos han sido enviados por Dios y que su testimonio es verdadero. Hechos 4:33, por favor.
Mire lo que dice allí. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? ¿Cómo lo daban? ¿Con palabras? Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Póngase a pensar en lo siguiente, mi hermano. Digamos, usted nunca ha escuchado de Cristo. Y vienen y le dicen, mire, yo quiero venir a darle testimonio de una persona que yo conocí. Un hombre inigualable. Un hombre perfecto. Ya usted comienza a mirar así como con sospecha, ¿cierto? Dice, no, pero es que ¿quién es perfecto? Y quiero decirle que ese hombre perfecto, a pesar de su perfección y su justicia, no cometió nunca un pecado. Ese hombre murió en una cruz. Eso suena todavía más loco. Pero no solamente murió en una cruz, sino que además resucitó. ¿Quién le creería? Es difícil. Es difícil. Entonces el Señor les dice, además de eso, entonces les voy a dar poder. Y los envió. De tal manera que no solamente sus palabras, sino que el poder que Dios les daba, hablaban, como dice ahí, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. No solamente a los apóstoles, los originales, los que creemos que son los originales, sino a Pablo y a Bernabé. Ahí mismo en Hechos, por favor, 14:3. No solamente los que caminaron con Cristo, al mismo Pablo y a Bernabé también, dice la palabra del Señor. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando como con denuedo, confiados en el Señor, el cual, ojo, ¿quién daba el testimonio? El Señor daba testimonio, ¿cómo? A la palabra de ellos, ¿cierto? A la palabra de su gracia, ¿cómo lo daba? Concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Amén. ¿Hasta aquí claro? Ya vimos el recorrido desde el Antiguo Testamento del testimonio, la importancia del testimonio. Que el Señor no se dejó a sí mismo sin testimonio. La creación cuenta. El Evangelio es testimonio. Pero ya estamos adentrándonos en nuestro tema, hablando de cómo los apóstoles, los discípulos del Señor, inclusive Pablo y Bernabé, para poder llevar ese testimonio fiel, además de eso, les fue dadas señales y prodigios, para que no solamente por su palabra, sino también por las señales y prodigios, demostraran que el testimonio era fiel, que el testimonio era verdadero. Vamos a nuestro texto, 1 Corintios, capítulo 1. Esta es la introducción para poderles llevar al punto que nos da aquí Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, así como que, como el testimonio acerca de ¿quién? El testimonio acerca de Cristo ha sido como confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué tiene que ver los dones ahí con ese testimonio? ¿Qué tienen que ver los dones con ese testimonio, el cual está haciendo referencia el apóstol Pablo? Él les dice primero, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ya vamos a mirar qué tienen que ver los dones. En primer lugar, quiero detenerme en esa primera parte. El testimonio de Cristo ha sido ¿qué? Confirmado. ¿El testimonio de Cristo ha sido qué? Confirmado. ¿Qué es confirmado? Asegurar. ¿Usted va a asegurar algo que nadie ha dicho? ¿O usted asegura algo que alguien ya dijo? Confirmar es que alguien ya dijo y usted dice, sí, soy testigo. ¿Cierto? Usted confirma lo que primero antes otro ha dicho. Pablo les está diciendo que el testimonio de Cristo ha sido confirmado. O sea, ya
ya ha sido dicho, pero ahora también ha sido confirmado. Este testimonio es el testimonio de Cristo que fue establecido por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero ¿cómo lo confirmó? Pues como decíamos hace un momento, fue confirmado mediante señales y prodigios. Lea conmigo, por favor, ahí mismo en Corintios, capítulo 2, verso 4. Dice allí en Corintios 2, 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿cómo? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo no soy un palabrero, hermanos. Ustedes se acuerdan que cuando yo llegué a ustedes, yo hablé del Evangelio. Claro, no usé de esa retórica y esa humana sabiduría, no. Sino que además de darles el Evangelio, fue confirmado, en otras palabras, ¿cómo? Con demostración del Espíritu y de poder. Amén. En el mundo en que vivieron los apóstoles, quiero ubicarlo allí, no era tan fácil hablar de Cristo. Porque recuerde que ellos no habían nunca oído de Cristo. Nosotros vivimos en medio de una sociedad, o por lo menos en nuestro país es normalmente católica. Ya se ha oído de Cristo. La gente ha visto películas en Semana Santa de Cristo. Ya hay una referencia. Pablo llegó a un lugar donde no habían oído jamás de Cristo. Póngase a pensar en eso. Allí llega Pablo. Primero recuerde que llega a la sinagoga, donde los judíos, sí, es verdad, conocían la Escritura, pero no conocían a Cristo. No habían quizás oído, o si habían oído de un tal por allá Jesús que decía ser el Mesías, pero no más. Y él llega donde los judíos y también habían gentiles. Y los judíos, dice la Escritura, amaban las señales. Y los gentiles amaban la sabiduría. Mire lo que dice allí en 1.22. 1.22 de 1 Corintios. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Y los griegos buscan. A los unos les gustaba, wow, cosas así poderosas que se pudieran ver y decir, uy, tremendo poder. Pero a los gentiles, a los griegos, ¿qué les gustaba? Escuchar sabiduría. A unos por lo que veían y otros por lo que oían. ¿Qué les da el Señor? Ambas cosas. ¿A través de quién? De Cristo. Como dice luego Pablo, dice el verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No, ese no era el texto que les quería decir. Estamos en el ¿qué? En el verso 22. Dice, verso 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Cristo es poder de Dios. O sea, Cristo es lo uno y lo otro. Señales, prodigios y milagros, pero también es poder de Dios. Es sabiduría de Dios, perdón. Se necesitaba para ellos lo uno y lo otro, la predicación del Evangelio y las señales. Las señales entonces fue la manera en que el Señor les ayudó a confirmar la palabra del Evangelio. La palabra dada a los apóstoles, a los primeros cristianos. Lea conmigo Marcos 16, 19 para que lo veamos más claramente. Marcos 16, 19. Mire lo que dice allí. Recuerden el contexto, ¿no? Está terminando el ¿qué? El Evangelio, ¿cierto? Marcos está terminando el Evangelio. El Señor Jesús se va. Pero mire lo que dice el verso 19. Y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire lo que dice el 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que le seguían. Amén. Vemos ahí, podemos entender desde este punto de vista por qué las señales que el Señor les dio a los apóstoles, por qué los milagros y los prodigios y todo lo que el Señor hizo a través de ellos, para confirmar la palabra. Romanos 15, 18 nos lo dice también. Lea conmigo allá Romanos 15, capítulo 15, verso 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo está dando testimonio pues de lo que el Señor ha hecho a través de él. Por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Él fue enviado ¿a quién? Él es el apóstol de los gentiles, ¿cierto? Con la palabra y con ¿qué más? Y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿de qué? Del Evangelio. Pablo está diciendo, Dios ha dado testimonio a través de mí, ¿cómo? Con la palabra y con las obras, con demostración de poder. Las señales eran evidencia, óyeme bien, evidencia de que ellos habían sido enviados por Dios. Las señales eran la evidencia de que ellos eran los apóstoles escogidos por Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:12. Pablo, como les recuerdo a ustedes, en la introducción que les di acerca de la carta de Corintios, Pablo tuvo problemas con su apostolado. Muchos no lo querían reconocer como apóstol. Él les dice en 1 Corintios, ¿no soy apóstol? ¿Por qué pregunta eso, Pablo? Pues porque algunos de ustedes han dicho que yo no soy apóstol. Y en 2 Corintios tiene que volver a tocar el tema. Verso 12 del capítulo 12 de 2 Corintios. Con todo, mire lo que dice Pablo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En otra versión, en la versión de las Américas dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ¿saben por qué yo soy apóstol? Miren las señales, miren los prodigios. Ellas dan testimonio de que yo he sido enviado. Hebreos también nos lo dice, Hebreos capítulo 2. Hebreos es una carta más lejana, ya es una carta donde ya han pasado muchísimas cosas. Y el autor de Hebreos, mirando hacia atrás, mire lo que dice. 2, 3 y 4. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, esa es la exhortación. Pero mire lo que dice luego. Salvación, ¿cierto? Está hablando de la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por ¿quién? Por el Señor, nos fue confirmada por ¿quiénes? ¿Quiénes lo oyeron? Sus apóstoles. Dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó el Señor? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, mi hermano, las señales, los milagros, los prodigios fueron usados por el Señor en su momento para la confirmación del Evangelio a aquellos que habían sido enviados por Dios, a aquellos que habían caminado con el Señor, e incluso aquellos que no caminaron, como Pablo. Pablo no caminó, por eso tenía problemas con su apostolado. Sin embargo, fue llamado por el Señor, fue, como él dice, fue un abortivo ahí que el Señor lo dejó para enviarlo, y dice, todo lo he llenado
Todo lo he llenado, de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Cómo? Con mi palabra, con la predicación de la palabra y con las señales. Todos estos dones entonces, dados a estos primeros creyentes y en especial a los apóstoles, tuvieron un propósito determinado. ¿Cuál fue? Confirmar el testimonio de Cristo. Los creyentes de Corinto fueron capacitados con estos dones, pero el propósito principal de estos dones era confirmar el Evangelio. Lea conmigo allá otra vez Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1, verso 6. Dice allí Pablo: así como el testimonio acerca de Cristo, ¿qué pasó con el testimonio acerca de Cristo? Ha sido confirmado en vosotros. Pablo quiere llevar a la iglesia de Corintio más allá. Ya fue confirmado, hermanos. El Evangelio llegó hasta ustedes. Yo mismo les traje el Evangelio. Y fue confirmado con las señales, con los prodigios. Sí, todo eso es hermoso. Pero quiero llevarlos más allá. Y Pablo les dice en el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ese es mi segundo punto. No les hacía falta ningún don. Los corintios habían sido enriquecidos, como veíamos la última vez, en toda palabra y en toda ciencia. Pero también habían sido enriquecidos, habían sido dotados en cuanto a los dones, de tal forma que ellos no les hacía falta ningún don. Estos dones hacían parte del testimonio del Señor dado a la iglesia. Testimonios, estos dones y estos milagros y señales daban testimonio ¿de quién? De Cristo. Juan dio testimonio de Cristo, el Padre dio testimonio de Cristo, las Escrituras dan testimonio de Cristo, el Espíritu de Dios da testimonio de Cristo, los dones, los milagros, las señales, todo esto daba también testimonio de Cristo. Dice allí en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres, verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y mira lo que dice a continuación allí en Efesios, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio? Dones. ¿Para qué, Señor, nos das dones? ¿Para qué das todo esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para esto, mis hermanos. ¿Por qué entonces las profecías? ¿Para qué las profecías? Lea conmigo Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Allí está hablando Juan. Miren lo que dice Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién se postró? A un ángel. Y el ángel mira lo que le dijo. Mira, no lo hagas. Yo soy ¿qué? Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de la pregunta. ¿Cuál es la esencia de los dones? ¿Cuál es la esencia en este caso de la profecía?
El testimonio, dice allí, ¿de quién? De Cristo. El testimonio de Jesús. La esencia de los dones, la esencia de la profecía, la esencia de todo lo que el Señor les había dado a esos primeros discípulos era para que señalaran ¿a quién? A Cristo. Para decirles, es verdad que Cristo murió. Es verdad que Cristo resucitó, porque ellos iban a hablar de un Cristo muerto y resucitado. ¿Y quién les iba a creer? No fue con palabras. No fue solamente con la predicación. Claro, el evangelio es poder. Pero ellos fueron confirmados en su predicación, en su testimonio, con las señales y los prodigios. Este es el espíritu de la profecía. Esta es la razón de ser. Esto es la razón de los dones. Glorificar a Cristo, señalar a Cristo, para que Cristo sea conocido por todos los hombres. El testimonio de Cristo fue confirmado por los apóstoles mediante estos dones extraordinarios. Ahora entonces nos preguntamos lo siguiente. Si estos apóstoles ya no están entre nosotros, ¿cómo se confirma el testimonio de los apóstoles que vieron al Señor y que fueron testigos oculares de Cristo, de su vida, su obra, su muerte y su resurrección? ¿Alguno de ustedes ha visto a Pablo para poderle preguntar, Pablo, cuéntanos cómo fue lo que te pasó? ¿Alguno de ustedes ha visto a Pedro para decir, ven Pedro, ¿cómo es el Señor? Cuéntanos acerca de Él. Ya no están entre nosotros. ¿Qué hacemos entonces? El testimonio entonces nos quedó, ¿dónde? Por escrito. ¿Recuerdas lo que dice la ley? El testimonio de 2 o 3 es válido. Para hacer justicia debe haber el testimonio de 2 o 3. Ya tenemos un testigo. ¿Cuál crees que es el otro testigo que tenemos hoy? El Espíritu de Dios. Ya hay 2 testigos que nos dan testimonio de que Cristo es verdad. De que su vida, lo que dice la Escritura, fue verdad. De que murió en santidad y que resucitó. Es el testimonio dado a nosotros. El testimonio quedó, mis hermanos, por escrito. De tal manera que este testimonio, debemos decir nosotros, nos es suficiente. Dios es veraz, Él no miente. Y decimos, su palabra es verdad. Su palabra es suficiente. Su palabra nos da testimonio acerca de Dios, de su obra, acerca de Cristo. Si cesaron los apóstoles y profetas, quiero que pienses en esto. Si cesaron los apóstoles y los profetas de ese primer siglo, puesto que ellos tenían una misión y era establecer el fundamento, y lo hicieron mediante la predicación del Evangelio con demostración de poder a través de los milagros y prodigios, y dejaron el testimonio establecido por escrito, pregunto, ¿será entonces que necesitamos de los milagros y prodigios sobrenaturales y extraordinarios? Si ya eso quedó por escrito, ¿qué dices tú? Si tú respondes que sí necesitamos de los milagros y cosas sobrenaturales para que dé testimonio, entonces estaríamos diciendo que los apóstoles no cumplieron con esa misión. Su testimonio estaríamos diciendo, sí, Pedro, chévere y todo lo que tú dijiste, pero es que no sé, necesito ver algo. Necesito ver algo para creer que es verdad. ¿Qué estoy diciéndole a la Escritura? No eres suficiente. Necesito ver algo. Necesito algo más. Necesitamos entonces, si nuestra respuesta es sí, si nuestra respuesta es sí, que necesitamos algo, entonces necesitamos ver de nuevo cosas sobrenaturales. En otras palabras, estaríamos diciendo que lo que nos dejaron como por escrito no es suficiente y que necesitamos de nuevo esos dones extraordinarios para poder tener una revelación completa. Recuerda que la profecía, ¿cuál es? O la profecía, ¿a quién apunta? A Cristo. El espíritu de la profecía es dar testimonio de Cristo. Si decimos que necesitamos nuevos profetas, entonces estaríamos diciendo, la revelación no está completa acá. Necesitamos que nos sigan hablando profetas, porque es que aquí no quedó todo.
Es decir, que diríamos, este canon está abierto. A esto le falta, entonces pongámosle allá otros textos. Lo que fulano de tal dice, lo que fulano de tal dijo. Necesitamos más de lo que está acá. Creo yo que usted no está de acuerdo con eso. Creo yo que si usted tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu le dice a usted, esto es suficiente. El mismo Espíritu Santo nos dice que este canon bíblico ha sido cerrado, sellado y ya no hay más de ahí. El mismo Apocalipsis dice, maldito el que ¿qué? El que le añadiera o el que le quitare. Ya está, hermanos. Ya lo tenemos. Es la revelación de Dios. Es la revelación dada del Señor para nosotros. Y ella es suficiente. Si tu respuesta entonces es, ya no necesitamos de nuevas revelaciones, ya no necesitamos de cosas extraordinarias, entonces lo que haríamos es decir, está confirmado el testimonio de Cristo. Ya ha sido confirmado. ¿Cómo? Pues aquí nos quedó. Lo que los apóstoles hicieron, los milagros y prodigios, las cosas sobrenaturales que Dios los respaldó, ya quedó por escrito. Ya está aquí. De tal forma entonces que no necesitamos nuevos profetas que nos hablen nuevas revelaciones, puesto que la revelación ha sido dada por completo. Aquí está. ¿Qué piensas tú? Bueno, Pablo, entonces ¿qué nos queda? Ya nos ha sido confirmado el testimonio de Cristo. Ya vimos que fue confirmado por medio de profecías, fue confirmado por medio de señales, ha sido confirmado entre nosotros por medio de todo eso, de tal manera que ya no nos falta ningún don. Ahora entonces, ¿qué nos espera, Pablo? Él responde, verso 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Solo queda, este es mi tercer punto, solo queda esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Óyeme bien, ¿por qué? Si creemos que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo ya nos fue dado completamente a través de la palabra, ya no nos queda más revelación. Ya no nos queda más sino la revelación definitiva del Hijo. Si Cristo es la máxima revelación de Dios, si Cristo es la máxima revelación, pregunta, después de Cristo, ¿qué más hay? Nada, mi hermano. Nada. Si las señales apuntaban a Cristo y ya nosotros podemos ver a Cristo por la fe en las Escrituras, ¿qué más necesitamos? Nada, mi hermano. Como lo dice nuestro texto, solo nos queda la manifestación. El testimonio ya nos fue dado. En este momento tenemos estos dos testigos fieles, la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, quien nos da testimonio de Cristo. Como decíamos, este primer testigo es fiel y está completo. Creemos lo que nos dice Mateo. Creemos lo que nos dice Juan. Creemos lo que nos dejó escrito Pablo. Creemos lo que nos dejó escrito Pedro. Lo que nos dicen esos autores bíblicos, lo creemos. Creemos que su testimonio es fiel, de tal forma que ya no necesitamos de otros profetas. ¿Qué le creerías tú más? ¿A Pedro o a un hombre que viene a decirte, yo soy el profeta de Dios? ¿A quién le creerías tú? Yo le digo, qué pena, yo he leído la Biblia y amo esta palabra y yo me es suficiente, no quiero más. Me río porque en estos días me escribió un profeta. Alejandro, el Señor te dice, no temas. Bueno, y me escribió un poco de cosas. Yo no le contesté por no entrar en contienda. No necesito que alguien me diga, mi hermano. Aquí dice la Biblia lo que yo necesito saber de Dios. Aquí me dice todo lo que yo necesito saber para mi vida, mi relación con el Señor. Aquí inclusive, yo he llegado a pensar, si no podemos con todo esto, ¿para qué más? ¿Qué nos queda entonces? La manifestación de nuestro Señor. Hemos creído que este testimonio es fiel.
Hemos creído que esta revelación es fiel. La revelación que Dios ha hecho por sí, de sí mismo, y su voluntad, decimos, nos ha sido dada ¿dónde? Aquí en las Escrituras. Como les decía, de tal manera que este canon ya está cerrado. Ya no nos vengan con nuevos libros, ya no nos vengan con nuevas cosas. El mismo Pablo dice, si yo o un ángel del cielo viniera y les dijera. ¿Qué fue lo que hicieron los mormones? Eso. Por allá el señor Smith supuestamente tuvo una revelación, se le apareció un ángel y el Señor le dijo, escribe. Y él escribió. ¿Y qué creen los mormones? Lo que él escribió. Digo yo, a usted no le da desconfianza a esto. De verdad, cuando uno ha conocido la palabra, uno dice, confío en lo que Pablo dijo. No porque Pablo lo dijo, sino porque Pablo fue inspirado por Dios. ¿Recuerda que les decía yo que había dos cartas de Pablo que habían perdidas acerca de los corintios? Si de aquí a mañana las encontráramos, ¿qué haríamos? Qué pena, ya no están acá. Para mí es suficiente eso. Sí, puede que digan que Pablo la escribió, pero si el Señor no permitió que estuvieran acá, por algo sería. Esto es suficiente. Ya nosotros no le vamos a añadir ni le vamos a quitar, puesto que toda la revelación nos ha sido dada. Entonces volvemos y preguntamos, ¿qué nos queda entonces? Nos repito una vez más nuestro texto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su manifestación gloriosa. Ya no solo a la iglesia vendrá esta manifestación, porque dice la Escritura, todo ojo le verá. El que cree en su testimonio será salvo. El que ya ha creído a este testimonio será salvo. El que no ha creído, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Ay, sí, verdad. En estos días por ahí puse un post y decía, en la tierra hay muchos ateos, en el infierno ni uno. Allá sí van a darse cuenta de que hay un Dios. Los que hoy dicen ser ateos, cuando estén en el infierno, ahí sí ya no van a decir Dios no existe, porque la ira de Dios estará sobre ellos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Mire lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ¿qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Pero por qué? Porque le veremos tal como Él es. Pregunto, ¿quieres más revelaciones de la que la Escritura tiene? Si la quieres, ok. Tienes que esperar que el Señor venga, para que lo veas tal como Él es. Mientras tanto, esto es la revelación. Esta es su revelación. ¿Quieres quizás? No, pastor, no es tanta nueva revelaciones. Quiero ver más claramente. Ok, la Escritura nos dice que vamos a ver más claramente. Lee conmigo, por favor. Ahí en 1 Corintios 13:12. Dice Pablo, ahora vemos por qué. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo. ¿Cómo vemos? Oscuramente. Mas entonces veremos como cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos como por espejo. Sí, quizás hay cosas que son misteriosas, que no logramos comprender. Pero vemos. Y ya nos ha sido dada, y está aquí, y es suficiente. Amén. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Recuerda cuál fue el pecado del pueblo de Israel siempre? Desde Egipto hasta los fariseos. Señor, muéstranos, déjanos ver milagros. Déjanos ver tu poder.
Los fariseos decían, muéstranos señal para que creamos en ti. No caigamos en ese pecado, hermanos. Nosotros vemos, dice, nosotros no somos de los que andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. ¿Por fe en qué? En su palabra. Termino, mis hermanos, con 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, quiero decirte, mira el privilegio que tenemos. Tenemos el testimonio de su Espíritu Santo. ¿Tenemos el testimonio de quién? De su Espíritu Santo. Hechos 15:8. Hechos capítulo 15, verso 8. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo, Señor? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Qué les dio el Señor? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darles testimonio. Primera carta de Juan 5:6 dice, primera carta de Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El testimonio del Espíritu Santo lo tenemos. ¿Por qué podemos creer en Cristo si ninguno de nosotros lo vio? Si ninguno de nosotros caminó con Él, si ninguno de nosotros vio cuando murió ni resucitó. ¿Por qué creemos? Porque el Espíritu de Dios nos da testimonio. ¿A través de qué? De su palabra. Mi segunda aplicación es, hermanos, los predicadores deben dar el testimonio que está ¿en dónde? En la Escritura. Los predicadores deben dar el testimonio que está en la Escritura. Pablo, mira lo que dice. Este versículo me impresionó. Esos 2 versículos. Hechos 26:22. Hechos 26:22 y 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. Él está dando testimonio ante el rey, creo que es el rey Agripa. Dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. Pablo dice que él da testimonio a pequeños y a grandes. Mírenlo cómo da testimonio Pablo. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 22 y 23. Pablo le está diciendo al rey, mire, yo he dado testimonio a grandes y a chicos, pero no doy testimonio de lo que yo quiera, no les digo nada que esté fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. ¿Qué dijeron ellos? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. ¿Qué les decía el Evangelio? ¿Qué usaba? La palabra. Nada fuera de eso. ¿De qué debe hablar un pastor? De la Escritura. No debe hablar de sus sueños. Es que me soñé anoche, hermanos, que el Señor venía y que... No, hermanos. Yo tengo que hablar de la Escritura, no mis sueños, no mis experiencias. No, es que estaba orando y vino una luz. No, hermanos. Eso es, perdónenme la expresión, eso es basura. Al lado de la palabra, eso no es nada. Mi testimonio, el testimonio del predicador está acá. Da testimonio de lo que aquí está escrito, nada más. Nada más. Y en tercer y último lugar, por este testimonio, hermano, por este testimonio venceremos. Apocalipsis 12:11. Mira lo que dice allí. Y ellos, ¿quiénes? Los santos, los escogidos, lo que dice allí en el contexto. Y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué hermoso nos es este testimonio, mi hermano. ¿Cuántos hombres, como lo dice allí, murieron por la palabra del testimonio? ¿Han muerto? ¿Cuántos? ¿Cuántos han muerto por este testimonio? ¿Usted y yo qué debemos hacer?
morir por este testimonio. No por los sueños, no por lo que un profeta dijo, no, por este testimonio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, porque a través de tu palabra, Señor, vas aclarando nuestro panorama, Señor, el panorama de tu palabra, de tu voluntad, de la revelación que tú has dado. De tal manera, Señor, que como dice tu palabra, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, Señor. Tu palabra es suficiente. Una vez más lo decimos en voz alta, con gozo y alegría. Ella es suficiente. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es el testimonio junto con tu Espíritu Santo, Señor. Nos dan testimonio de tu verdad, de que tú eres Dios, de que tú creaste cielo y tierra, de que tú, Señor, has enviado a tu Hijo para que tengamos vida, Señor. Es el testimonio, Señor, porque no hemos visto a Cristo, porque no hemos oído, Señor, sus palabras, pero por la fe, Señor, ahora le vemos y le oímos. La fe que tenemos en ti, que nos ha dado tu Santo Espíritu por la palabra, Señor. Por tu palabra podemos ver a Cristo. Por tu palabra podemos creer en tu Hijo. Podemos amarle, Señor. Podemos, Señor, desearle. Por tu palabra podemos, Señor, esperar la manifestación de tu Hijo. La esperamos, Señor. Ya no tenemos más revelación, sino que tu Hijo venga y le veamos a Él cara a cara, Señor, como a cara descubierta, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, sea tu nombre enaltecido, sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.